Take my daughter, take my money, don't touch my daughter. Those that are unsatisfactory are sent back, and the developer works on them again. Y era un PSA 8, lo craqué y lo mandé para Peque. Tratar de agarrar un 9. De un 8 a un 9 son $1,000 de diferencia. Rating you really get is a 6. So the damage grade scale starts at a 6. So with both of these, so we're gonna shoot that right to there. Sorry, it's not really in frame, guys. We're really just trying to get these things open so we can move their way. These two parts are not screen pages. Oh my freaking goodness. When he got it in hand, it was so apparent that this thing was absolutely fake. The seller had to convince his story. The mom's son moved out of the house, didn't want his cars anymore, and she was skipping them, or even buyers in marketplaces like eBay with good feedback. This is important. El 6 de julio de 2016 salió oficialmente Pokémon Go. En su momento fue un fenómeno mundial, un juego simple, sobre todo en su salida, que invitaba a la gente a atrapar Pokémon en el mundo real, caminando hasta hallar uno y aventarle una Pokébola. Según Active Player, este juego tiene al menos 5.284.725 jugadores conectados al día. Sin duda, como lo muestra este gráfico de Google Trends, este juego disparó la atención en Pokémon en el mundo, que de por sí no era algo ignorado, ya que en ese mismo año, 2016, sacó los juegos Sol y Luna, vendiendo alrededor de 16 millones de unidades. 8 años antes, en 2008, Pokémon Platino vendía 7 millones de unidades, por lo que podemos ver que Pokémon no ha hecho más que ir aumentando su popularidad a través del tiempo. Y muchos años antes, en octubre de 1996, salía en Japón su juego de cartas, gracias a la popularidad de los primeros juegos que salieron ese mismo año. Pero en febrero, los primeros juegos de Pokémon, aquellos con los que inició todo este universo de criaturas fantásticas y aventuras románticas, Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Las cartas fueron hechas pensando en promocionar los juegos en Japón, pero su popularidad fue tal que para 1999 ya estaban lanzadas en todo el mundo. Se hicieron torneos mundiales, se siguieron sacando expansiones, se coleccionaban y se jugaban con gran éxito. Sin embargo, lo que era un goce para niños y coleccionistas tomaría un camino distinto a través de los años. Como ya dijimos, en 2016 salió Pokémon Go y gracias a esta nueva ola de popularidad que impulsó a la franquicia, hubo muchos eventos interesantes en el mundo, entre ellos el siguiente. I have probably the world's #1 Pokemon collection inside this case. Little figures, cards, and they're all Charizards. Pound Stars, o El Precio de la Historia, como lo conocemos en español, es un programa de televisión en donde la gente va a vender objetos valiosos, como objetos antiguos, piezas con importancia histórica y objetos codiciados por coleccionistas. El 13 de noviembre de 2017, en su canal de YouTube, se estrenó un segmento llamado Pila de cartas Pokémon pristinas de Charizard. Un hombre llamado Gary Hayes, y que se autodenominó el Rey Pokémon, y más tarde, Pokerrico, presenta una pila de cartas de Charizard de la primera expansión, graduadas en 9.5 o 10. Rick, uno de los conductores, se parte de la risa. A sus ojos, son un montón de pedazos de cartón con un plástico y un número. Pero el Rey Pokémon asegura que esto es el santo grial de las cartas Pokémon. Es en este preciso momento, en el que el coleccionismo de cartas Pokémon cambió, tal vez para siempre. Se le pregunta a Gary cuánto dinero busca por sus tarjetas y él responde $500,000. Este precio, en ese momento, era una mentira. Gary sabía esto, lo ha confesado él mismo. Where they contacted me to go on the show and bring in some Pokemon stuff, and I knew it would be big for the hobby.
because they get a lot of viewership. And so what I did was I agreed to go on. I told them what I was bringing, but the negotiation was 100% real. Did I plan on selling? No, I didn't want to sell. I set the price at the time what market about was, knowing that Rick would not pay market. Oh, yeah. And so I knew I was safe. And then had he decided to pay the full price, full retail, I would have tried to find a way out of it. So no, I didn't intend to sell. I'm very pokey rich. Very pokey rich. That's all, memories are money, is the way I look at it. Yeah, absolutely. And I believe too often Pokemon, the Pokemon creators and the marketing departments gear it a little bit towards a younger age and the player's age instead of the collectors. I mean, this is a collector's game. 100%. I don't sell anywhere except privately, like, through Logan or Steve or, just through friends. Pokemon Possum. Hi, Gary. I was wondering, do you have to pay taxes on the trading cards you sell? Man, that's tough. Okay. Since I have to say yes or no, I'm going to say no. And I'll tell you the truth. The art side of it, I really don't get it. I love everything else about the hobby. The artwork, it's hard for me to really appreciate the art. I don't think we're talking about, Leonardo da Vinci or Michelangelo here, right? Es decir, este señor fue a Pawn Stars sabiendo que no iba a vender nada. Es más, él no quería venderlas, y si le ofrecían el dinero, se iba a zafar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ir y decir que estas cartas valían tantísimo dinero? ¿Fama o dinero? Esto lo responderemos a lo largo de este documental, pero él mismo ha dicho que su visita al programa, que en YouTube fue vista 14 millones de veces, le inyectó diversión al hobby. También ha dicho que su colección es la mejor del mundo y que podría venderla por $5 millones. Ha respondido esto cuando le preguntan si debe pagar impuestos por sus ventas millonarias de cartas. Pero nunca ha demostrado que su colección de verdad valga lo que él dice. Si lo que dice es cierto, podría tratarse de un acaparador, ya que sí ha vendido cartas y no ha pagado impuestos. Le hace creer a la gente que sus cartas valen millones y que solamente él las tiene, haciendo los objetos únicos en el mundo para luego venderlas bajo estos nuevos criterios, creados por él mismo. Otra cosa, no solamente pidió mucho más dinero por su pila de Charizard, sino que, además, muchos de esos Charizard costaban mucho menos que el famoso Charizard calificado en 10, ya que eran de otras expansiones. Repito, él mismo ha admitido que su participación en el programa creó conciencia en los padres sobre las cartas que tenían sus hijos, y que si él tenía $500,000 en cartas, tal vez una persona podría tener bastante dinero en tarjetas y no saberlo. Después, el rey Pokémon se dedicó a seguir inflando precios, comprando otro Charizard con calificación de 10 por Beckett por la cantidad de $55,650 en eBay. O eso es lo que él dijo. Lo que dijo este hombre, que sabemos mintió en su aparición en el programa, y no tiene ningún empacho en decirlo, yendo después con infinidad de youtubers, influencers, promocionando su compra y empezando a manipular el mercado de esta manera, siempre haciéndose el experto, evaluando las cartas como se le daba la gana, diciendo que estos pedazos de cartón tenían precios mucho mayores de lo que los coleccionistas realmente estaban pagando por ellos, diciendo que nunca vendería su colección y luego vendiéndola por cantidades exorbitantes a sus amigos de manera privada sin pagar impuestos. Especulación, inflar precios porque le apetecía.
porque le convenía. Y ahora va la cereza del pastel. Logan Alexander Paul, nacido en el 1 de abril de 1995, es un influencer, youtuber, actor y luchador profesional de la WWE, y también se metió al negocio de los NFT, fracasando y robando a sus fans, pero eso lo hablaremos más adelante. Además de todas estas cosas que él hace, fue una de las personas lo suficientemente loca, lo suficientemente incautas o tal vez lo suficientemente malvadas para formar parte de una manipulación de precios en comprarle al rey de las mentiras, Gary, el Pokerrico, que infló imaginariamente los precios, admitiendo que tenía varias cuentas para las subastas, algunas de ellas hechas en Heritage, otra empresa que infla los precios. En un video con 15 millones de vistas, Logan visitó en su casa al rey Pokémon, quien le dice que su colección, que hacía 3 años, según él, y sin ningún fundamento real, valía $500,000, ahora vale, según sus santas pasitas, porque esto no es real, $10 millones. Aunque Logan, al principio del video, se inventó que el precio era de 5 millones y le compró uno de sus Charizards por $150,000, siendo esta, en su momento, la gran compra histórica del mundo Pokémon, o al menos así lo vendió Logan Paul. Venta hecha por un manipulador del mercado, por un mentiroso, como si un niño tratara de vender una piedra y engañara a sus compañeros para hacerles creer que la piedra es el santo grial de las piedras. Una burbuja, un granuja, vende humo que se salió con la suya. Y si esto solamente hubiera afectado a un par de millonarios locos, allí hubiera quedado. Pero esta burbuja empezó a afectar a todo el mercado de tarjetas con el pasar de los años. Y ahora todo mundo cree que por tener un pedazo de plástico en una carta de Pokémon, su precio aumenta. Después de decenas y decenas de videos hechos al propósito para validar estas ideas sin sentido. Sin sentido. Por cierto, como dije, Logan Paul se metió al negocio de NFT con un juego llamado CryptoZoo, haciéndole perder a la gente cantidades astronómicas de dinero, en lo que hoy por hoy se conoce como la estafa de CryptoZoo. I am so excited about this project. It's so fun. It's a really fun game that makes you money. A fun game that earns you money. How much did you guys make from CryptoZoo? I lost around $50,000 in CryptoZoo. I lost $40,000. I lost around $15,000 US. I lost $25,000. $120,000. $500,000 Australian, which is $500,000 in CryptoZoo. Shut up! No, you haven't. Yeah, $500K. Oh no. Por su parte, el rey Pokémon se metió a otro negocio llamado MetaZoo, un nuevo juego de cartas con el que se la pasó inflando los precios y pidiéndole a la gente que se metiera, recibiendo promos únicas del juego y diciendo que las cartas valían una fortuna, incluso cuando ni siquiera habían salido al mercado y sin ninguna justificación para ello. Esto se llama vender humo, hacerle creer a la gente que pedazos de cartón valen miles de dólares por circunstancias absurdas para beneficiarte vendiendo las cosas exclusivas que tú y tus amigos y los creadores del juego van a tener. Es inventar un mercado e inyectarle hype, emoción, compulsión, FOMO para que la gente se meta a la pirámide, en donde tú, el dueño del cartón más inflado, te vuelves millonario vendiéndole a los que están más abajo, diciéndoles que el valor de estas cosas va a seguir aumentando a través del tiempo, cosa que solamente es una suposición hecha por una persona que quiere sacar el mayor partido económico posible de este negocio. Supuestamente, MetaZoo era un juego de cartas para niños, igual que Pokémon. Querían hacer una copia descarada para sacar dinero, inflando precios al igual que han hecho con Pokémon. Pero aquí te muestro un par de cartas
Y tú me dirás si en verdad era para niños y si estas imágenes no son horribles y vomitivas. Recuerda, el rey Pokémon dijo que esto valía una fortuna, basándose en nada más que su propia palabra. Este mentiroso, inflador de precios, es uno de los culpables de que hoy por hoy la diferencia entre una carta graduada en 9 y una carta puntuada en 10 sea de $1,000. Este estafador, este evasor de impuestos, fue la primera pieza en el efecto dominó de que las tarjetas en general hayan subido a precios irreales y absurdos, cosa que a los coleccionistas de tarjetas nos ha llegado a afectar en diferentes grados, aunque hay una minoría que están felices de vivir en esta ilusión. Este señor, junto con Logan Paul, ambos inflando precios, vendiendo humo, haciendo estafas, hicieron que Pokémon TCG se pusiera de moda y que las cartas ridículamente frágiles costaran fortunas solamente por tener un pedazo de plástico y una puntuación. Esto no es ni la mitad de lo que King Pokémon y Logan Paul han hecho, ya que además el señor Pokerrico tiene lazos con la fundación de Steve Aoki, la cual ha estado envuelta en polémica por gastar más dinero en publicidad que en donaciones a la caridad, que es lo que se supone que hacen. Entre otras cosas, se le vio en convenciones en plena situación, cuando ocurrió lo que ya sabes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En verdad vamos a dejar que estos payasos manipulen el mercado de tarjetas Pokémon cuando ni tú ni yo somos millonarios abusivos, ridículos, especuladores, hambrientos de fama y dinero? Solamente somos coleccionistas. Así que estos dos pokelocos no van a dictar lo que vamos a hacer. ¿O sí? Antes del capítulo 2, cerremos el primer capítulo viendo cómo el rey Pokémon trata los sobres de las tarjetas, que supuestamente valen miles de dólares y cientos de miles graduadas. What? Oh, ZHC? So, this amazing Charizard is done by ZHC. YouTube, the YouTube mastermind. I love this guy. His team came here and they did this amazing, like this whole room is all ZHC art. And so just shout out ZHC YouTube. He's the man. I love this guy. Friend of mine and I, his name was Brenda Schultz, Birdman. Him and I had a decision to make when Pokemon started to tail off a little bit in 2002, 2003. We had discussions every night for hours trying to figure out what we could do to get the hobby kicked off again. We decided on grading, and so we went with PSA. For me, it started in the very beginning of the English release, which was 1999. I was involved in bringing the Japanese Pokemon to this country. How were you involved? Well, I was involved by getting the Japanese CD promo cards brought here, graded by professional sports authenticators, and then put on our TV in this country, the Home Shopping Network. But today we are doing a very special opening. Scarlet Violet. Right here is an entire booster box of the most anticipated Pokemon card set I've seen in a while. Today I'm opening every box of Pokemon 151. Hoy viene Palpito y nos fue el de la pistorra, güey. No, it actually, oh my god, it happened! Oh my god!
Antes del fatídico episodio de Pawn Stars, los creadores de contenido sobre Pokémon TCG existían. En realidad, cualquier cosa en el mundo humano es posible que tenga un canal de YouTube dedicado a hablar de ello. Pero junto con la gran inflación de precios, decenas, cientos, miles y miles de influencers empezaron a hablar de lo que se había convertido en tendencia. Incluso hubo muchos que sus canales no trataban sobre ello, pero se subieron al tren de las visitas. ¿Y por qué no? Es completamente válido sumarte a la moda si quieres. Y muchos canales que ya existían y gente que coleccionaba desde hacía años obtuvieron más atención, lo cual puede verse como algo bueno o neutral. Sin embargo, esta ola hizo que mucha gente que ni le gustaban las cartas se sumara a la moda. De nuevo, eso está bien, pero muchos lo hacían creyendo que se volverían ricos. Muchos lo hacen por contagio emocional. Estamos viendo comentarios en el canal de Mad Hunter Unrated, hoy por hoy llamado Pokémon Unrated. Gente que se quiere sumar a este pasatiempo. ¿Qué es lo malo? Ni Mad Hunter, ni ningún otro creador de contenido de este tipo que muestra compras y muestra tiendas promocionándolas, te dice lo que hemos visto en el capítulo 1. Los precios de Pokémon TCG y una buena parte de los que compran esas tarjetas hoy por hoy están sostenidos por una burbuja creada para beneficio de unos cuantos. Estos youtubers nunca nos hablan de que el convencionalismo de que estos pedazos de cartón tienen costos tan altos es absolutamente ridículo. Yo colecciono tarjetas y sé que muchos que ven este video también, y que pensamos que los precios de algunas tarjetas son un insulto a la inteligencia humana. No tengo nada en contra de nadie, pero sí estoy en contra de convencionalismos irracionales, como que una carta de tal Pokémon cuesta miles de dólares porque es uno de los populares, o porque solamente hay 100 graduadas en 9 por tal compañía, y miles de pretextos de este tipo. Puro humo, pura habladuría. Pero este capítulo es sobre youtubers, así que hablemos primero de Leonhart, un canal con 1.860.000 suscriptores. En este canal, el Rey Pokémon hizo varias apariciones, y Leonhart también tuvo una participación en una apertura de una caja de la primera expansión que resultó ser falsa, ya que el tipo que la había conseguido, el autoproclamado gurú del coleccionismo, era un payaso que no sabía nada de cartas y solo quería dinero. Pero Leonhart sí tenía conocimientos y supo que la caja era falsa prontamente. Así que ahora estamos hablando de alguien que sabe del tema. No solamente se suma por moda, de alguien que le gustan las tarjetas y Pokémon. En este canal se hacen visitas a tiendas y aperturas de sobres. ¿Te suena? Así es. Básicamente, lo que se ha imitado en canales en español. Hay más canales en inglés, miles, pero no necesitan mi promoción, ya que son gigantescos. Y mi punto es que este contenido ha ayudado a esparcir la moda de Pokémon TCG, pasando, queriendo, sin querer, contra voluntad o a voluntad, la burbuja. Nadie que visita tiendas promocionándolas dice: oigan, ¿saben qué? Todo esto está inflado, todo esto es una burbuja, todo esto está a sobreprecio, está inflado. ¿Saben qué? Las cartas graduadas son muy caras, pero no valen la pena a menos que las vayas a vender. No, simplemente se muestran las cosas, se pone cara de sorpresa, se compran estos objetos y la burbuja se mantiene, validando así los precios risibles de estos coleccionables. Precios que no tienen, precios que son mentira. Pero una vez que la gente cree en estos precios, el daño está hecho. Y ningún youtuber se hará responsable. Ninguna persona abriendo sobres te repondrá el dinero que pierdes por apostar. Lo que me lleva a lo siguiente: el tóxico comportamiento de apostadores
que muchos de estos youtubers muestran. Y perdón, pero alguien lo tiene que decir y no van a ser las personas que reciben miles de visitas por mostrar sus compras. Muchas veces, estos youtubers parecen apostadores, simplemente esperando a sacar la carta cara. Sacan las tarjetas, revisan las 10 cartas y si no hay algo caro, algo contundente, dicen nada y las botan a un lado. Pues nos encontraremos con una carta 1, 2, 3, 4 y 1 y 2. Nos encontraremos con una carta texturizada de la Galarian Gallery, no de la subcolección. Y si no tenemos suerte, pues básicamente pues no. Pero bueno, a ver qué pasa, La verdad es que estoy bastante nerviosete porque es que este set es brutal, me encanta. O sea, me lo gocé muchísimo en su versión japonesa. Mirad, nuestro primero sobre no tiene nada. Cero patatero. Vamos allá con el segundo sobre. Perdón, pero en mi caso no vale, en mi caso no. En fin, Fluffy, tenemos a Yalma de carta reverse y carta Raúl. Gastrodon, bueno. No sé por qué. Vamos a darle cosas positivas a estos sobres, ¿vale? Porque me da la sensación de que hoy no me va a salir nada bueno. Aquí digo, es una holo rare, nada espectacular. Onyx, Spongy Globes y nariz. ¿Qué? ¿No te salió nada? ¿Y esas 10 tarjetas qué son? ¿Son cascajo? ¿Son bulk? Son cartón, igual que las otras. Pero como no están infladas, como las tarjetas supuestamente raras, no valen nada. Incluso podrías decir que te salen repetidas y por eso no te emocionas, pero si te saliera una carta cara repetida, estarías celebrando, ¿verdad? Son de cartón, igual que las otras, pero como no están infladas, como las tarjetas supuestamente raras, no valen nada para estos youtubers. ¿En verdad son coleccionistas de tarjetas? ¿O simplemente se subieron al tren de la moda? Que repito, no está mal, pero que nos lo digan, que sean honestos, que digan, yo estoy aquí apostando y por hype. Y eso es todo, pero nadie lo dice, nadie habla de la burbuja, y si lo hacen, reciben muchas menos visitas. Vivimos en el mundo del espectáculo, de señores abriendo tarjetas para niños y dando gritos si sacan una carta cara, y gruñidos si, según ellos, no les sale nada. Esto tanto en inglés como en español. Tanto Steve Aoki como Matt Hunter usan la palabra valor para referirse al costo de las tarjetas. 8,000. Come on. We understand the value of what we're holding in our hands. I still think this is a steal at 10,000. El valor es un concepto muy complejo y puede significar muchas cosas. Una tarjeta de $1 que me compré de niño tiene más valor para mí que las cartas graduadas de King Pokémon. El costo es otra cosa. El costo se define por la oferta y la demanda, pero también por la racionalidad de las personas, que muchas veces es dejada de lado, como si fuéramos zombies sin cerebro, ni valores, ni estándares, ni sentido común. Mezclar el valor con el costo y hacerlo pasar como la misma cosa, infla los precios artificialmente. Hace que esta carta valga más porque no hay otra, según yo, en el mundo. Aquí algunos ejemplos. De la misma forma que King Pokémon decía que solamente había un Charizard graduado por Beckett, pero hoy por hoy hay 3. ¿Y a quién le importa eso? Si a ti te importa, es desde el lado del coleccionismo y lo respeto. Como coleccionista, valoras que solamente haya una, pero al mercado le rechupa las góndolas lo que un particular crea, ¿verdad? Pues no, ya no. ¿Por qué? Porque han confundido valor con costo. Han mezclado las circunstancias con el costo real que debe tener un objeto. Han aceptado la burbuja. Han concedido que un pedazo de cartón cuesta $1,000 más solamente por haber sido calificado con un grado superior. Y lo que antes era oferta y demanda y sentido común, ahora se ha convertido en gente que ofrece a sobreprecio y gente que les compra, lo cual de ninguna manera significa que las cosas valen lo que cada persona quiera pagar por ellas. Eso
es una falacia. Si las cosas valen lo que yo quiera pagar, quiero pagar $1 por un sobre Pokémon de cualquier expansión, porque para mí eso es lo que vale. ¿Verdad que nadie me lo va a vender a ese precio? Eso es porque la persona que es dueña del objeto y lo está vendiendo es la que determina el precio final. Como King Pokémon, que infló el precio de sus cosas hasta que se hartó y alguien se la creyó y le compró. Pero para que eso ocurra, necesitas ser dueño del objeto y crear la burbuja. Necesitas ser una persona sin valores y que lo único que tenga valor en tu vida sea el cartón. Ahora sí, hablemos del contenido de Mad Hunter. En sus videos sobre Pokémon TCG, la burbuja se mantiene y se valida, comprando pedazos de cartón por precios altísimos, jugando a la lotería con sobres de cartas, asegurando que algunas expansiones o cartas seguirán subiendo de precio, lo cual es una especulación, es una opinión, pero este mercado de tarjetas Pokémon solamente puede ser sostenida por eso, por opiniones, por especulaciones, nunca por realidades materiales que suelen tener al menos algo de influencia en los demás mercados, como el de la comida, el de la tecnología, las figuras incluso, etc. Pero estamos en la era de vender humo, de aumentar precios por circunstancias de valor que no todo el mundo valora en verdad. Una apertura de sobres es sumamente atractiva, porque causa intriga en los espectadores, y la intriga es algo muy importante en YouTube, al mismo tiempo que genera retención y expectativa, lo que hace que un video bien hecho de apertura sea un video que YouTube premia con muchas impresiones, lo que se traduce en más oportunidades de ser visto, generar vistas y, por lo tanto, dinero. Pero eso no es toda la verdad. Hay miles y miles de canales de aperturas, pero solamente unos cuantos triunfan de verdad, porque la competencia es brutal. En el caso de Pokémon Unrated, se hacen en vivos abriendo sobres de Mad Hunter o abriéndoles sobres que sus espectadores compran. Todo esto acarreando la burbuja. Se compran cartas ultra especiales, la crema y cosas contundentes, o, visto desde otro punto de vista, cartón caro. Siempre hago la aclaración de que no tengo nada en contra de la persona. Yo solamente estoy diciendo la verdad de lo que se hace, pero igual alguien me va a insultar en los comentarios, porque es gente que no sabe la diferencia. Tampoco juzgo lo que hace con su dinero, porque puede hacer lo que se le dé la gana con su dinero. Lo que quiero que se note y que salga a la luz es que esta nueva ola de aparente coleccionismo ha llegado a Latinoamérica, en gran parte gracias a canales como estos, y mucha gente se suma día tras día, y la gran mayoría no sabe que esas cartas flotan en una burbuja creada por gente que usa la caridad como pretexto para vender cartas. Personas que evaden impuestos y que solamente quieren dinero. Yo sé que Mad Hunter no inició la burbuja, pero en su canal sí se valida y se pasa. Como evidencia está su canal Pokémon Unrated. Si de casualidad llegas a ver este video, espero que al menos reflexiones al respecto y que hayas comprado sin saber el trasfondo que vimos en el capítulo 1. Este mensaje va para todos los creadores de contenido Pokémon. Y otra pregunta, si estas cartas no tuvieran el precio que tienen, si no hubiera la oportunidad de sacar la carta cara, de sacarte la Pokélotería, si no existiera la puntuación y si esa puntuación no duplicara o triplicara el costo de las cartas, ¿estaría tanta gente coleccionando tarjetas Pokémon? Creo que la respuesta es obvia, pero ahora preparémonos para hablar del grading, de la puntuación, de la graduación de tarjetas. Mientras, veamos a algunos youtubers enojados porque cometieron el error de apostar su dinero. Y apostar tu dinero siempre va a ser algo malo. God, no! Oh, they're all to the front.
Good luck. Psychic Energy, Drone Rotom, Swoobat, Excadrill, Joltik, Sandal, Seedot, Pick-a-Peck, Mudbray. I already have Carolisk. Oh, there's a permanent crease all the way down to end. No! It actually, oh my god, it actually f***ing happened! Oh my god! I picked Pikachu! Why? Why did you do this? Alan Hager. Es probable que el 99.99% de los que escuchen este nombre no sepan quién es, ni siquiera aquellos que tienen cartas graduadas con costos de miles de dólares. Bueno, prepárate para conocerlo. Alan Hager es, presumiblemente, el pionero en la graduación de tarjetas. Inició graduando monedas para después expandir su negocio a las cartas en 1984, diseñando el tipo de caja que se usa hoy en día, por el cual PSA le pagó para poder usarlo en sus propios slabs o las cajitas estas de plástico que les ponen. Este señor también inventó el sistema de puntuación usado para calificar las cartas. King, here I come. Hello, sports fans, sports collectors, and all hobbyists. Welcome to the Card King Sports Variety Show. I'm the Catman, Brian Cattiquid, a.k.a. the Card King. We are live on KMET1490am.com for your listening pleasure. On the phone line is baseball card and coin expert, author, pioneer of our current certified coin and card grading market, Mr. Alan Hager. Alan, long time no chat. Thank you for being on the program. No problem. It's a pleasure talking with you again, Brian. It's been a long time. Long time. So, Alan, let's begin. Let's talk about your history in the collecting field. When did it exactly begin for Alan Hager? Well, in 1907, they changed the Lincoln cent from the from the wheat back to a memorial back, and I started collecting pennies. A hyperactive kid. My dad was a gambler. He saved a lieutenant colonel from a tank blast, and so I got carte blanche at King's Casino in Reno. By 1963, I had almost 3 million silver dollars and could grade a coin by its rim, not by its mint mark. Went on into that field and spent pretty much a lifetime. And then in 1988, I decided I wanted to do something different because I've had many careers. Art industry. My first big Sony San Francisco National in 19. And I ran into a guy by the name of Mastros who sold me a lot of trimmed and bad cards, and I wanted to return them. He avoided me, and so I decided, well, the industry needed to be cleaned up like I did in the coin industry. I invented the coin slab, which is now a $6 billion industry. I also then went on to design and patent the arrowhead holder, sports slabs used by PSA, which paid me licensing fees for my patent, and BGS and all the other grading services. So I made 3 designations based on periods of time, and then I divided in the cards into points. Like 10-point card, you needed color card, and so forth, and all of those were explained in the book, how you would get a 10-grade card, and there's a schematic diagram and basically centering, front, back 20%, corners, coloring, cut, creases, enamel, surface, registration, wear. So your total 10 would have to, all of those would have to be perfect 10s. Whether the grading services use all that criteria, I'm not sure. So then I trademarked that grading system in 1991. And today the 1 to 10 grading system is universally used worldwide for sports cards. Right. Now, Sistema que se sigue usando hoy día universalmente, a pesar de tener
años de antigüedad. ¿Será porque funciona? ¿O será un sistema anticuado? Bueno, Alan Hager coleccionaba monedas de niño. Su padre era un apostador. Supongo que eso era una profesión en la época y supongo que hay cosas que nunca cambian. Alan Hager inventó la coin slab, o el plastiquito que se le pone a las monedas para coleccionistas. Y luego, como ya dijimos, el empaque para las tarjetas. Pero, ¿qué es una compañía de graduación y por qué Alan Hager inventó una para las tarjetas? Supongamos que tú tienes una tarjeta que quieres vender y yo no tengo esa tarjeta y la quiero comprar. Tú no quieres cobrar de menos y yo no quiero pagar de más. Para ti, tu tarjeta está en perfecto estado y para mí está en mal estado. Para no estarnos peleando, la tarjeta puede ser mandada a un tercero, es decir, la compañía de graduación. De esta manera, su condición es determinada objetivamente, sin tomar en cuenta tus intereses ni los míos. Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, el negocio de graduar tarjetas era realmente difícil, ya que no había mucha gente queriendo pagar por la opinión objetiva de un tercero. Es más, prácticamente nadie estaba interesado en que un tercero puntuara sus cartas. Era un concepto nuevo al que la gente no le veía un uso, ni un sentido. Fíjate lo que son las cosas. Hoy día, el interés ha crecido y es mucho, mucho mayor. Y para ello, tenemos que hablar de PSA o PSA. Oh my goodness. PSA fue lanzada en julio de 1991 por David Hall, otro señor que tenía un negocio de graduación de monedas que quiso entrarle a las tarjetas. Pero como dijimos, nadie quería pagar por un pedazo de plástico encarcelando sus tarjetas, encarcelando sus cartas. De 1991 a 1998, PSA graduó 1 millón de cartas. 7 largos años para lograr ese número. Pero en 1995 eBay nació y después de 1998 fue el catalizador que permitió que las cartas graduadas tuvieran sentido, ya que allí nacieron las famosas subastas por internet. Y a partir de esa época en adelante, PSA pasó de graduar 1 millón de cartas cada 7 años a 1 millón al año y 2 millones hoy por hoy. Este aumento ha hecho de la graduación todo un negocio y en más de un sentido, y a veces para mal. Como dije, la razón para graduar una tarjeta, en principio, era para tener una opinión objetiva de un tercero, pero por alguna razón, esto se volvió algo de interés para ciertos coleccionistas, quienes lo usan para conmemorar o apreciar más su tarjeta, independientemente de la puntuación. A otros no les importa en lo más mínimo la graduación, en los que me incluyo. Pensamos que es cara y no sirve de nada, y su único uso es para aumentar el precio de la carta, pero eso es nuestra opinión. Otros tienen conductas extrañas al respecto, desesperados por obtener un 10, constantemente mandando decenas de tarjetas, enojándose si no logran su objetivo. Pero otras personas tienen intenciones perversas. El rey Pokémon ha admitido abiertamente pasar días y noches platicando con sus amigos, ideando una manera de hacer despegar el hobby de las tarjetas Pokémon. Y claro, despegar quiere decir hacer que fueran carísimas para poder vender las cartas que él tenía. La respuesta a este periplo de esfuerzo cerebral, el destino final del viaje intelectual de este erudito fue la siguiente. friend of mine and I, his name was Ed
Brenda Schultz, Birdman. Him and I had a decision to make when Pokemon started to tail off a little bit in 2002, 2003. We had discussions every night for hours trying to figure out what we could do to get the hobby kicked off again. We decided on grading, and so we went with PSA. Así es, la graduación fue el arma que Gary Hayes usó para poner de moda a los Charizard, al de la colita, al que es amarillo y al que es amarillo pero más cool, el de los chavos. Así, sin una gota de vergüenza, descubrimos la verdad de la moda de graduar tarjetas. ¿Estás preparado para escuchar la realidad? Al rey Pokémon se le hincharon los y lo puso de moda, fingiendo que hacer esto aumentaba automáticamente el costo de las cartas, yendo a un programa de fama mundial para crear la neblina ilusoria, con decenas de youtubers sobre coleccionismo Pokémon para seguir inflando esa burbuja. Así que graduar, puntuar, to grade, pasó de ser una opinión objetiva de un tercero o ser algo que hace un coleccionista para proteger su tarjeta a ser el arma letal con la que inflar los precios de tus cartas. Y sí, como Gary Hayes, tenías un bonche de cartas graduadas, esta burbuja te convenía mucho, ¿verdad? Aquí está la verdad revelada. Independientemente que seas de esa minoría de coleccionistas que gradúa por amor a sus cartas, es innegable que hoy por hoy la gran mayoría de gente usa la graduación para aumentar el precio de sus cartas, esperando que con el tiempo valgan más o para venderlas de inmediato, para especulación, para ponerlas en subasta en eBay, y nadie está seguro de si se las compran ellos mismos para seguir inflando la burbuja y así ganar más dinero. Una última razón para graduar las tarjetas es la protección y por lo tanto ayudar a su conservación. No obstante, con PSA cobrando $25 por cada carta que no pase de los $500 en costo, tener esta protección de plástico es un poco caro comparado con otras opciones. Sin embargo, hay que admitir que son relativamente resistentes. Pero tijeras siempre gana a papel, y al final de cuentas lo que hay dentro es cartón, que es papel. Por lo tanto, las tijeras rompen las slabs de PSA. Una victoria más para las tijeras. Tijeras 1. Cartas que se venden de manera inflada 0. Pero cada quien, no juzgaré a nadie por mandar a graduar sus cartas, ni quiero crear odio hacia las personas que gradúan, pero es hora de ver dos casos de personas que mandaron sus cartas a graduar, recibieron una calificación, rompieron el empaque, las volvieron a mandar y la calificación, velo por ti mismo. Guys, today might be the day. It might be the day that we get back those 5 Pikachus that took the world by storm this summer, and we'll see what the regrades got us. And I think this is the parcel that has them. I think are the Pikachus. We've been waiting, what now, 7-8 months to get these Pikachus. Oh my freaking goodness. Oh my freaking, oh my gosh. Oh my freaking, oh my gosh. Oh my gosh.
What's the second one? I don't even freaking believe it. Hey, babe. Hey. You're not even gonna believe this. What? So, you know those two Scream Pikachus that I got back as PSA 5s last summer? Yeah. One got a 10, and the other one got a 9. They're literally the same freaking cards that we got. I'm not even kidding you. What? Dude, look. These are the same exact cards. Both of these got 5s. That's no. Both of these got 5s. And I literally cut them out. I made that video. Yeah. And one came back a 10, the other came back a 9. I'm Dude, speechless. I don't even know. That's the mic drop, guys. This is ridiculous. This is ridiculous. This honestly goes to show that there's something going on at PSA. There's no They're way not treating people right or something. No, they're not grading correctly because these cards that were 9s and 10s, we got back as 9s and 10s. They should not have been 5s. Dude, how many like 6s have you sold that you could have cut out and possibly could have been like 8s or 9s? 9s or 10s. Oh my god. Dude. I'm cutting right there. That's it. Guys, there you go. What's up, guys? This video is like a month and a half in the making. I finally got my first edition Blaine's Charizard from Gym Challenge set back from Beckett. I've sent it to CGC, PSA, and Beckett Grading Services. It's a really valuable Charizard. In this case, it finally came back the highest grade that it has, which is a 9, putting it at over $1,000 card. For grading for this Charizard was PSA, as I just received my Blaine's Charizard back. I've sent this to PSA, it came back an 8. Sent it to CGC, it came back an 8.5, and I went, what the heck? Let me pop it open again. Let me see what it comes back as, and Beckett Grading Services, to see what this Charizard was going to come back as. Con PSA 8 lo craqué y lo mandé para Beckett. Tarda agarrar un 9. De un 8 a un 9 son $1,000 de diferencia. No solamente eso, mucha gente que usa el servicio de graduación constantemente comentan que conseguir un 10 con PSA es más fácil que con cualquier otra compañía, ya que la exigencia es menos. Entonces, las cartas puntuadas por esa compañía son las más baratas, ¿verdad? Pues no, siendo la única excepción el Charizard del Rey Pokémon graduada por Beckett. En general, las cartas graduadas por PSA se venden más caro que las de las otras compañías. ¿Por qué? Gary Hayes presumía que conseguir un 10 con Beckett es más difícil. Ergo, un 10 de Beckett cuesta más. En otras palabras, puro choro, puras mentiras y habladurías para inflar el precio de sus cosas. Pero entonces, ¿por qué comprar por más dinero una carta de PSA? ¿Por qué? En repetidas ocasiones se ha visto que, siendo humanos, fallan dando calificaciones a las tarjetas. ¿Por qué elegir PSA? ¿Por qué endiosar el sistema de puntuación cuando siempre puedes romper el empaque y volverlo a mandar hasta tener suerte? ¿Cómo saber que estas compañías no reciben sobornos cuando califican cartas que cuestan decenas de miles de dólares si les pones un 10? ¿Por qué de un 8 a un 9 hay $1,000 de diferencia? Alguien tiene que decir esto. Y no va a ser el Rey Pokémon, no va a ser Logan Paul, no va a ser Leonhardt, ni Pokérep, no va a ser ningún influencer de Pokémon en la comunidad en español. Tendré que ser yo, el tipo raro que no lo conoce ni su mamá. Muy bien, aquí voy. La gente está que las cartas cuesten más solo por tener un pedazo de plástico y un numerito es una Rock me, baby. No tiene ni un ápice de sentido, ni ningún fundamento real, solamente imaginaciones, solamente planes malvados de señores raros, evasores de impuestos, oportunistas, acaparadores, que agarran sobres carísimos de esta forma, con esta sensibilidad y delicadeza.
A lo mucho, deberías pagar el costo extra de la graduación. Nada más, ya que quien la mandó a graduar fue el vendedor para comprobar el estado de la carta. Pero no, ahora se supone que las cartas PSA 10 deben tener precios exorbitantes. ¿Por qué sí? Porque lo dice eBay, empresa que se dedica a la venta. Porque lo dice Gary Hayes, señor que se dedica a inflar precios y vender privadamente. Porque lo dicen las empresas de graduación, a quienes les conviene este uso de sus servicios. Y porque la mayoría de los influencers repiten lo mismo como loros. Pues no valen eso. Porque una cosa es valer y otra cosa es costar. Y déjame decirte que una carta PSA 10 o 20 o 100 no vale lo que cuesta. Aunque les pese a todos, aunque les moleste a los que han invertido en eso. No mejora su uso en nada y para nada que no sea venderla otra vez en el futuro. Es una pérdida de dinero si la quieres conservar y por lo tanto tiempo. Porque a diferencia de los pokerricos, tú te ganas el dinero trabajando, no vendiendo cartas, evadiendo impuestos, no abriendo sobre. Usas tu valioso tiempo de vida que luego intercambias por bienes y servicios. Y que los influencers sigan con este jueguito absurdo de que el cartón vale miles de dólares, que cuesta más dinero si es graduado en 10. Y si ese 10 es un 10 de PSA, empresa en donde es más fácil tener un 10, o en donde te pueden dar un 5 sin ninguna razón en absoluto, pues vale más. ¿Qué está pasando? ¿Estamos todos locos? Pues déjame decirte que yo no acepto esos precios, ni los compro, ni los promociono, ni los voy a validar. Te respeto como persona si tienes cartas graduadas, pero nunca llegaré a aceptar esta burbuja disparatada, quimérica, demencial, incongruente, desatinada e incomprensible. Es ridículo que pedazos de cartón valgan millones. No tiene sentido. Y no, las cosas no tienen el precio que estés dispuesto a pagar. No somos cavernícolas, no somos simios impulsivos. Si algo tiene un precio risible, te ríes, le das una moneda al loco que te intentó engañar y te vas. Y si no es un loco y habla en serio, lo denuncias para que nadie caiga en su artimaña. Si no, el mundo entero se ve envuelto en las tinieblas de las mentiras y de repente lo que era una locura se vuelve convención social. Todavía estamos a tiempo. Creo que la burbuja no se ha asentado lo suficiente en la colectividad de personas ajenas al coleccionismo Pokémon y que podemos romperla juntos. Pero si todavía no estás convencido, mira el siguiente capítulo. Y para despedir este capítulo sobre la graduación, más gente rompiendo el empaque. Tijeras siempre le gana al papel. Let's find out if Scyther survived the juice. This one did not survive our... I think that it was going to get inside. I always thought the slabs might be waterproof. So this one did not survive our torture test. Okay, this one is a little bit of a mess. This is the one that we ran over with my truck. So definitely not in good shape. These ones are pretty rough. For the sake of preserving my mat, we're gonna open them on top of this. ¿Qué haces ahí aplastado, carnal? Agarra tu lonche, ponlo en tu mocla, no olvides la chamarra y vámonos a la Pokefábrica. ¡Rápido, que se nos va el camión! ¡Ay, espérate! Estoy poniendo en venta mis cartas graduadas. Oh. Ok, este viaje me costó mucho dinero. Quería comprarme mi dinosaurio, pero... bueno,
Si al dinosaurio lo gradúas en PCA, vale $30,000. Y si es un 10, vale 300,000 millones, cuatrillones de dólares. Ok, si tú lo dices. Llegamos. ¿Listo para hacer un tour de pokecartas pokefantásticas? No, en realidad no. Yo quería quedarme en mi casa viendo aperturas de sobres, pero ya que... ¡Abran la puerta! Ya llegó el mejor coleccionista del mundo, el famoso Trollbag. Abajo los Funkos y arriba los precios. ¡Wow! Estamos viendo cómo son hechas las cartas Pokémon. El primer paso es diseñarlas, en un proceso meticuloso hecho por expertos en diseño, ayudados por Photoshop. Yo tengo ese programa, lo bajé de programaschidosygratis.com. Los diseños son revisados muchas veces hasta que quedan perfectos. Se plasman en la computadora y son mandados para ser revisados. PSA 10, mucho dinero. Mucho dinero. Las que no están bien hechas se regresan y las demás pasan a la siguiente fase. Añadir el texto de las cartas, nombres, efectos, números y todo eso. Luego se revisa que no haya errores ortográficos y se envía a otro departamento para ser editado o traducido a muchos idiomas. Ay, pero solamente en inglés y japonés valen dinero, valuadas en millones de dólares. En español no valen nada. Luego son mandadas a que se ajuste el texto de manera correcta y por fin son impresas o imprimidas. Ambos términos son correctos. ¿Entonces ya soy millonario? Todavía no. Esta primera impresión es de prueba y solamente unas cuantas cartas salen aquí, donde se comprueba su durabilidad y jugadores profesionales las revisan otra vez, comparándolas con cartas antiguas, ya que en la fábrica están todas las cartas de la historia, aparentemente. Sería una lástima que se les perdieran y que fueran PSA 10. Dinero. Además, estos jugadores prueban las cartas haciendo partidas, creando barajas o decks, mezclando cartas y así. Pues no hacen bien su trabajo, porque el juego está desbalanceado. No puedo ganar con mi ejército de Togepi's. Pues eso no lo sé. Pero estos trabajadores prueban las cartas durante 7 horas al día, de lunes a viernes, y avisan a los diseñadores su opinión. Por ejemplo, si una carta está desbalanceada. Hay jugadores expertos y otros que son novatos, para que el juego sea fácil hasta para niños de 5 años. Pues que los despidan, guácala de pollo. Por cada cambio hecho, los artistas también cambian el diseño de la carta, lo que hace que el proceso dure semanas, y luego las cartas son separadas entre comunes, poco comunes, raras, super ultra raras, mega ultra full art raras, archirrecontra mega... ¡Ya entendimos! Si mandas las raras a PSA 10, valen mucho, y las comunes son basura. Pues no estoy de acuerdo, pero continuemos. Luego son arregladas en paquetes de 60 cartas, generalmente. Y luego, finalmente son mandadas a las estaciones de impresión, donde ahora sí son imprimidas, con papel de buena calidad, cada paquete en una máquina para evitar mezclarlas. Y luego van al área de empaquetado, donde se meten en sobres y luego a cajas, para finalmente ser mandadas a las tiendas Pokémon, donde jugadores, coleccionistas, niños, gente impulsada por el hype, acaparadores, especuladores y apostadores por igual irán a comprar las preciosas cartas Pokémon. ¿Y ya me hago rico? En un momento hablaremos de eso, pequeñín. Pero finalicemos nuestra visita a la Pokefábrica diciendo que cada expansión les toma al menos 1 año de trabajo por el diseño y el perfeccionamiento de las cartas. ¡Qué gran trabajo! ¿Eso justifica los precios inflados? No,
pero sí hace valorar más estos pedazos de cartón, valorar, que no es igual a que tengan que costar más, porque al final del día siguen siendo papel, y no vale la pena irse a la quiebra por ellas. Ay, lo que pasa es que eres pobre y envidiosa. Sí, hombre, cómo me gustaría tener mucho dinero y gastarlo en burbujas en vez de otras cosas. No sabes cómo me encantaría. Pero bueno, ya que salimos de la fábrica, es momento de ir a las tiendas y ver lo que hace la gente con los... Ay, Dios mío. Dejemos la magia de la fabricación y pasemos a la maldición de los apostadores, los acaparadores y los adultos que, en lugar de comprar discretamente sin molestar a nadie, se entrometen en un juego para niños y lo ensucian con sus cochinadas. Mira esto. We don't need no track. Bring it, Pokemon. So thank you, Steve, wherever you are. No estoy diciendo que por ser adulto no puedas coleccionar juguetes de niño, pero por Dios, una cosa es ser coleccionista y otra es estos comportamientos. Como sea, los entrometidos están aquí por dinero, porque por dignidad y amor no es. Los acaparadores también quieren comer sin trabajar honestamente y comprando todo el producto y dejando los acaparates vacíos. Crean la burbuja de la escasez, razón que nunca debe motivarnos a comprar objetos que no son esenciales para la vida. Aprovechándose de los compradores impacientes que no necesitan comprar más tarjetas, sino conseguir ayuda profesional. Y los apostadores, los que quieren pagar 100 pesos mexicanos por un sobre y que les salga la tarjeta de 1,500 o hasta la de 5,000. Apostar es de las pocas conductas consideradas hoy por hoy como una adicción conductual real que se diagnostica y es tratada por médicos especializados y que es muy dañina para quien la sufre y la gente que lo rodea, ya que terminan arruinando su vida por entero, de pies a cabeza, con tal de seguir apostando. La ludopatía es real y los sobres Pokémon tienen un componente de apuesta. Y te lo explico. Si yo abriera un sobre de Pokémon, me saldrían 10 tarjetas. El sobre cuesta 100 pesos mexicanos. Sin embargo, lo que salga en el sobre puede ser equivalente a únicamente 20 pesos mexicanos. ¡Qué Es una tremenda tontería. Es un absurdo. Bienvenidos al coleccionismo de tarjetas. No obstante, puede ser que lo que me salga pueda ser vendido por 100 pesos, con lo cual la gente suele decir que se pagó solo el sobre. Si me sale algo de 1,500 pesos,
se pagó sola la caja. Y si sale algo de 5,000, pues me saqué la lotería. Ahora, cabe decir que de esas 10 tarjetas, solamente una tiene el chance de ser la más cara y tener estos precios más inflados que pantalón de payaso. Ahora te muestro una de estas cartas caras, Giratina Yubi Alternate Full Art, que se vende por $262.87 americanos. De 100 pesos a 4,758, pues qué buena inversión, ¿no? Bueno, la probabilidad de atrapar este Pokémon en sobres es de 0.50%. 0.50%. Es decir, hay una en cada 201 paquetes. 201 por 100 es igual a 20,100 pesos. Comprar todos esos sobres no te asegura sacar la carta, curiosamente. He allí la justificación del precio del cartón. Haciendo esto, Pokémon TSG le pone un factor de intriga a su juego. Y si algo sabemos es que la curiosidad mató al gato e hizo que el humano se gastara su salario en un paquetito Pokémon. 100 pesos mexicanos es la mitad del salario mínimo en México. ¿Cuál es la justificación del precio de los sobres? Que puedes sacar una carta que es muy cara, pero también puedes perder tú, entre comillas, inversión, lo que es más probable y por tanto pasa más veces. Recuerda que la casa siempre sale ganando. Giratina es mi Pokémon favorito y siento que tiene el tipo de personalidad que si me viera gastando tanto dinero en algo tan inútil, me abandonaría. Si las cartas salieran con la misma probabilidad todas, entonces todas costarían lo mismo, como estas cartas de Dragon Ball que cuestan igual, independientemente de qué personaje salga, o algunas colecciones de Panini. Pero incluyendo este juego de azar, los TSG en general le ponen lo que unos llaman sabor, otros llamamos trampa o estafa, y se venden como pan caliente con el debido marketing y el debido bombeo a los precios por parte de eBay, casas de subastas, influencers, compañías de graduación, revendedores particulares, etc. Y los demás solamente nos tragamos toda la que estas personas han ido acumulando alrededor de nuestro pasatiempo, nuestro hobby. Cuando alguien dice que coleccionar tarjetas ya no es lo mismo, no está amargado, solo dice la verdad. Yo amo coleccionar tarjetas y la gran mayoría de los canales que he visto sobre tarjetas no me representan. No representan lo que siento, no representan la forma en que voy a comprar, ni cómo elijo aquellas que voy a obtener. Representan la burbuja, la ilusión. Es momento de mostrar la otra cara de la moneda, aunque no genere visitas, no genere morbo, no genere intriga. Momento de decir las verdades ocultas bajo la alfombra, verdades muy incómodas para quienes han invertido dinero, verdades muy incómodas para cierto tipo de personas. Ahora, hablemos del término hit. Este concepto es muy usado por algunas personas, pero a otras las pone incómodas, o como dicen los chavos, les da uber cringe. Personalmente lo encuentro raro y carente de sentido. ¿A qué se refiere? No hay información sobre cómo surgió el término en internet, pero entre sus definiciones, hit se refiere al efecto de atinarle a algo, a lo que se le había apuntado. Es lo más parecido a la idea de hit en Pokémon. Pero también está el término hit the jackpot, que es traducido como sacarse la lotería. En fin, ¿a qué se refieren cuando hablan de hits? Solamente cada quien sabe. Sin ofender, yo creo que es una palabra de relleno que cumple la función de no significar nada, y por eso los espectadores pueden interpretarla como gusten e identificarse con el creador de contenido más fácilmente. Hit, una palabra que todo mundo identifica, pero que nadie puede definir. Pero si de un lado de la balanza están los hits brillosos y bonitos, del otro está lo que algunas personas llaman bulk. Según TCG Player, en cada sobre Pokémon
hay 8 cartas que no tienen valor coleccionable o jugable. Otra vez, nadie tiene los pantalones de decir costo en vez de valor. Estas cartas se consideran cascajo para muchos porque no se venden caro. Es cartón que se vende a precio de cartón. Y eso no va con Pokémon TCG. Porque aquí, si no flotas en una burbuja, no eres nadie. El bulk son aquellas cartas que no están infladas. Son aquellas cartas con arte bonito, chulo, precioso, las que no acaparan, las que no te matan por tenerlas y revenderlas como en los museos. O sea, hello, ¿quién quiere mezclarse con esos locos? Con las cartas bulk no tendrás que estar en contacto con acaparadores, con infladores de precios, con evasores de impuestos. No tendrás que mandar a graduar nada. Es más, las micas son opcionales. ¿Se te rompió tu carta? Vamos por otra. La única excepción son las cartas bulk viejas. Esas sí son caras. Pero hay que ser justos. Algunas las llaman bulk porque hay montones de ellas, mientras que de las otras hay menos. Y en ese sentido, tienen toda la razón, aunque es algo absolutamente relativo. No obstante, si tú crees que el bulk no es coleccionable, por favor, amigo, revísate los ojos y el cerebro, porque el hecho de que no floten en burbujas no hace a estas tarjetas menos valiosas. Menos costosas, sí, pero no menos valiosas. Depende de cada quien determinar eso. Así como se trata con hostilidad al bulk, algo similar le pasa a las cartas en otros idiomas. Todo lo que no sea inglés o japonés no se infla con burbujas peripatéticas y por tanto, los influencers te recomiendan coleccionar en inglés o japonés. ¿Qué diría Cervantes? Compra Charizard, chavo. Siempre suben. Consejos buenos de inversión, chavo. Antes de empezar el siguiente capítulo, un dato curioso. Entre más cara la caja y entre más caras las cartas, entre más rica la persona y entre más grande su canal, menos usan fundas de calidad. O sea, cartas de miles de pesos o miles de dólares. Pero la meto en mi mica de 10 centavos, porque las inversiones Pokémon se cuidan. En fin, cosas de gente rica que nunca entenderé. Anticoleccionista, ¿dónde estás? Ya es muy noche y tengo frío. ¿Deberías coleccionar tarjetas Pokémon? Si no has entrado todavía a esto, ahora sabes todo lo que está detrás. Hoy en día es el peor momento para empezar a coleccionar tarjetas. Es como comprar dólares cuando están caros, en vez de cuando están baratos. ¿Es buena inversión? En mi opinión, no es una inversión. Es especulación, es apostar, es ver si ganas la lotería o si le atinas a los movimientos del futuro. Si quieres verlo como inversión, al menos debes de tener esto en cuenta. Allá afuera hay miles de influencers invitando a que le entres, mostrando lo divertido que es, haciendo parecer que es una buena fuente de dinero o que es algo familiar. Yo no soy uno de ellos. Si no estás dentro, aléjate lo más que puedas de la burbuja. Si ya estás dentro, bueno, tú sabes lo que haces y por qué lo haces, con qué presupuesto y si te hace más feliz que infeliz. Y te deseo la mejor de las suertes. Y que por favor, nunca llegues a ser como esos influencers apostadores. Te lo pido, por tu bien y por tu salud. Ni siquiera hemos hablado de la adicción a comprar tarjetas, pero es que eso necesita un documental por sí mismo. Y seamos sinceros, un solo video de un pobre diablo jamás va a competir contra miles y miles de influencers famosos. Pero si con este video pude abrirle los ojos a una sola persona, si ahora eres capaz de ver estos pedazos de cartón fuera de la burbuja, entonces he cumplido mi solitaria misión. Y si no, tengo más videos.